Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Es Venezuela la que hoy está sumida en una profunda frustración. Es la Venezuela que no consigue trabajo, la Venezuela la que no le alcanza el sueldo. Es la Venezuela de los familiares de los presos políticos y de los presos políticos. Es la Venezuela que está escribiendo su propia historia. Y cuando me preguntan, ¿cómo es eso cuando tú dices que estamos escribiendo nuestra propia historia? Yo les hago un símil. Imagínense a un sismógrafo durante un terremoto o un sismo que se mueve muy rápido. Bueno, así se está escribiendo esta historia. Están quedando al descubierto quiénes eran demócratas y quiénes no lo son. Están quedando al descubierto quiénes entendían lo que está pasando y quiénes no. Está quedando al descubierto que no hay unidad de criterios todavía después de 20 años para definir a quién nos estamos enfrentando. Y cuando no hay unidad de criterios en una clase política, tampoco lo hay en la sociedad. Si algo hizo Hugo Chávez fue educar a Venezuela, educarla en lo que a él le interesaba que fuese educada, en el irrespeto a los poderes públicos, en el desconocimiento de la importancia de las instituciones, en arrancar a la justicia como columna vertebral de la democracia, desaparecer a la democracia. Por eso hoy no extrañamos cuáles son esos valores y esos principios. Hoy no sabemos realmente qué es lo que queremos, ni lo sabemos decir, ni lo sabemos explicar. A veces el mundo se confunde con Venezuela. Nos confunde las fotografías en los restaurantes y al lado la foto de un niño desnutrido. Los confunde tiendas y gente riendo, gente normalizando. Al lado la fotografía de una madre que necesita ibuprofeno o un medicamento para bajar la fiebre de su bebé y no lo tiene. Es una Venezuela de contrastes tremendos. ¿Qué pasó entonces? ¿Caló y gustó el mensaje de Hugo Chávez? ¿Y estamos tratando de crear burbujas para no darnos cuenta de la realidad? ¿O es que esa realidad ya es una costumbre? No sabemos a dónde vamos, ni cuándo terminará todo. No lo sabemos porque tampoco hemos leído cómo otros países han salido del yugo y la pregunta es, ¿cuántos quieren salir del yugo? ¿Hemos salido todos a protestar? ¿O siempre somos los mismos de siempre, un tercio? Y el otro grupo, mientras a uno les caen a bombas lacrimógenas o a plomo, otro grupo camina y deambula por las calles como si no pasara nada. ¿Cuántas Venezuelas hay? Todo esto son reflexiones que tenemos que tener los venezolanos en este momento, porque estamos como los personajes de La Colmena, la gran novela de Camilo José Cela, después de la Guerra Civil Española. Incertidumbre, miedo, desesperanza, frustración, injusticia, inseguridad, trueque, mundos paralelos, cinturones de miseria y en el centro lujos.
qué es lo que queremos. A lo mejor es difícil, pero no es difícil, y es un ejercicio que debe ser obligatorio para todos, qué es lo que no queremos. Porque yo les voy a decir algo, cuando en mi casa no hay agua, yo cierro mi casa. Ni me baño con perolita, ni lavo platos en poncheras, ni me adapto a la falta de agua, ni a la falta de energía eléctrica, ni a la inseguridad jurídica, ni a los presos políticos, ni a la persecución política e ideológica. No me adapto. Lo rechazo como desde el día 1, desde el día que llegó Hugo Chávez al poder. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada y queridísima audiencia. Yo estoy hoy absolutamente feliz. Tengo que decirlo así, feliz, contenta, porque estoy acompañada de mi mentor, de mi mentora. Imagínate tú. Que es mi queridísima Thais. Esta sensación de tenerte aquí cerca, Thais, me hace recordar el primer momento, el primer día, y además lo celebro y lo quiero celebrar con la audiencia, porque nos ha permitido transitar un camino. Pero escucharte en la reflexión, escucharte y por supuesto tomar nota de muchas cosas, reunirlo con lo que ha sido nuestro proceso en esta pausa que hemos hecho, para mí es un aprendizaje y creo que para la audiencia también. Así que quiero agradecerte el que estés aquí acompañándonos y acompañándome particularmente. Bueno, Thaisita. El agradecimiento es mío, Marisol, porque has puesto en alto el nombre de este programa. Con tu sapiencia, con tu tono, con tu tolerancia, con tu orientación permanente. Has ayudado a muchas personas, muchísimas personas, te lo agradecen y hablo en nombre de esa cantidad de venezolanos y de nuestra audiencia que nos ha hecho saber que tu programa ha abierto ciertas mentes, ha aclarado dudas. Hay personas que no se atreven a hablar, pero tú, tocando los temas importantes, pues diste en el clavo y sin saber ayudaste a mucha gente. El agradecimiento es mío. Gracias, Thais, de verdad. Qué bueno que podamos juntar voluntades para poder seguir sumando en nombre de no solo lo que deseamos, sino en nombre de la gente que lo necesita, ¿verdad? Ese es el punto. Esa es la idea, sí. Esa es la idea. En tu reflexión inicial, que insisto, para mí siempre ha sido neural, tú mencionabas cosas como los contrastes, ¿sí? Y esos contrastes, hace mucho rato, a mí me sugieren esa figura bíblica de Sodoma y Gomorra. Es esta cosa donde los excesos y las polaridades estaban presentes en esa figura. Y tú hablabas, por ejemplo, de esa novela de Camilo José Cela, donde también los podemos ver. Y podemos incluso recordar cosas, hasta episodios de La Granja de Orwell, donde también de alguna forma encontramos cómo los contrastes tienen una razón de ser. Y tienen una razón de ser en este proceso muy descompuesto, ¿sí? Muy descompuesto que vivimos y que hemos estado mirando todo este tiempo, ¿no? Y como tú inclusive hoy en la promoción del programa, la importancia de mantener, y lo venimos hablando, el tema de la salud mental, cómo se cocina, cómo se construye, cómo se mantiene, es fundamental. Pero cito esta frase tuya de los contrastes, y tú decías también, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra voluntad? Decías, ¿no? ¿Qué es lo que sencillamente no queremos? Es como fundamental mirarlo, porque en este proceso de descomposición, que además tú señalabas una cosa que es muy importante para la audiencia, lo descompuesto también se enseña. Uh-huh. El proceso, tú lo mencionabas bien, el proceso educativo, aunque nosotros tengamos una acepción de la educación como lo noble, lo enaltecedor, que yo comparto sin duda, tiene mucho que ver con también la manera de vivir en descomposición, cómo se descomponen las partes. Y eso se enseñó, y eso se enseña. Y la historia nos muestra cómo hay distintos procesos históricos que justamente han dado cuenta de ello. Entonces digo todo esto porque sí, yo creo que tenemos que hacer mucho énfasis en esto de la salud mental, en la mirada de los contrastes.
queridos amigos, queridas amigas, esos contrastes que mencionaba Thais, esos contrastes que usted está viendo en este momento, esos contrastes que sencillamente nos sorprenden, aquí no perdemos la capacidad de sorpresa, es absolutamente importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque sobre la mirada de estos contrastes, nosotros tenemos que poder, cada uno en lo individual, pero también en lo colectivo, en lo colectivo del grupo que tenemos a nuestro alrededor, poder construir una deseabilidad, poder revisar las imágenes y podernos acompasar hacia cómo ordenar la voluntad. Eso es lo que es fundamental aquí. Pero esos contrastes es muy importante mantenerlos allí, en la mira. Esos contrastes están puestos allí, son una consecuencia de todo este proceso de deterioro, sin duda, pero que además requerimos de alguna manera observar y cuidar. ¿Por qué? Porque en esa medida vamos a tener, como cuando uno vacuna a los niños justamente para darle anticuerpos, para que sus anticuerpos reaccionen favorablemente ante una viruela, la gripe. Es exactamente lo mismo. Los contrastes pueden tener un poderoso valor en esto de preservarnos en esta situación muy polarizada en términos de los efectos que afectan nuestra salud mental. Sí, es terrible. Hola, Bururú. Siempre se asoma. A mí me preocupa eso que decía también sobre que Chávez los educó. Sí, totalmente. Y lo pensé la semana pasada o antepasada, cuando ocurrió un episodio con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Marisol, Ajá. que estaba en Washington en un estadio de fútbol, de béisbol. Estaba allí. Y la gente decía, ¿pero por qué no puede ir? Me sorprendió muchísimo la defensa. La defensa fue absoluta entre jóvenes y adultos. ¿Por qué no puede estar allí? Es que le regalaron las entradas. Es que no importa. Esa es la educación de Hugo Chávez, ¿no? Donde el comportamiento de un político no es distinto al comportamiento de un ciudadano. Pero es que eso es así. Pero es que hay una cosa todavía, y disculpa que te interrumpa, Thais, todavía peor. El comportamiento de ciertos políticos. Porque el comportamiento de otro estamento de lo que llamamos el ejercicio de la política, que yo me reservo esto porque para mí la política es el arte de la convivencia, del buen vivir, del bienestar. Y este ejercicio de la política en el que nosotros hemos estado sumidos es el ejercicio de otras cosas muy distintas. Desde el ejercicio de la represión, desde el ejercicio de la miserabilización de la vida, desde el ejercicio de lo que es la destrucción de las instituciones. Eso ha sido el ejercicio político. Entonces yo le agregaría a eso tuyo el ejercicio, el de ciertos políticos. Es el que es mal visto, es el que es mal conceptuado, es el que sencillamente deja de ser humano, como que si los políticos son marcianos o, no sé, extraterrestres. Los políticos son seres humanos como lo somos tú y yo, como lo somos todos. Entonces, ¿por qué la crítica destructiva para algunos funciona y para otros de otra manera? Eso forma parte de estos contrastes que finalmente solo buscan confundirnos, solo buscan mantenernos en esta sensación de no saber cómo reaccionar, qué hacer y sobre todo qué hacer con la voluntad. Sí, porque todo tiene sus reglas del juego, ¿no? Y yo digo, bueno, mira, el comportamiento, decían los romanos, y yo creo que debe ser así, el comportamiento de un político debe ser como el de un buen padre de familia. Totalmente, claro. El buen padre de familia orienta, educa, recrimina. Se equivoca y reconoce sus errores. Se equivoca ante sus hijos, reconoce sus errores, es humilde, porque está formando un hombre o una mujer de bien. El comportamiento de un político no puede ser igual al comportamiento de una persona común. Hay que guardar las formas. Totalmente. Entonces, en ese episodio yo decía, caramba, Hugo Chávez desmanteló todo para que en este momento no sepamos cuál es el deber ser del político, cuál es el deber y cuál no debe ser, qué debe ser lo que no debe hacer. Y por allí nos vamos. El desmantelamiento del país es absoluto en todos los estratos sociales. Y la construcción tiene que comenzar por allí, desde cero, con principios y con valores, los fundamentales.
Y todo comienza en la familia. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Yo sé que tú estás muy a tono porque te he visto en el programa, pero vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de todo hoy, de todo, porque hay desesperanza, hay frustración. Sí. Hay algo terrible que está sembrado, que es la desconfianza. Hay rabia, hay tristeza, hay de todo. Hay de todo. Estamos como si hubiese pasado una guerra por aquí, por Venezuela. Uno está muy triste esperando perniles, ¿no? También. Vamos a ver si la mayoría quiere pernil o quiere un país. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos acá en Buen Provecho. Estamos conversando sobre nuestra salud mental. No es que está Venezuela, no estamos viéndolo como observando los toros de la barrera, Marisol. Estamos totalmente. Claro. No nos salvamos. Hubo mucha expectativa. Yo digo que nosotros amanecimos en el 2019 después de no haber tenido nada. Amanecimos con las puertas de la libertad abiertas de par en par. Así lo vi yo después de haber sufrido tanto en el año 2018 que no sabíamos hacia dónde íbamos. Se crearon muchas expectativas por parte de la ciudadanía y por parte del liderazgo político democrático, que nunca quise llamarlo oposición desde después del 10 de enero, porque tenían el poder ejecutivo por vía del derecho, de manera que que ya no es oposición, pero no han dejado de llamarse ya oposición. Eso significa que ya ni ellos mismos creyeron en el rol que estaban asumiendo, ¿no? Es que y lo dicen todo el mundo, es que la oposición, bueno, pero yo dejé de aclararlo, porque ya pocos querían entenderlo. Pero, ¿cómo manejarnos en estas situaciones? Parece que ya las burbujas que nos fuimos creando ya no son suficientes. Parece que la realidad nos está pegando a todos en la cara. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de que, por lo menos no había tráfico, pero ahora hay tráfico. Entonces hay como una migración que se ha venido a Caracas porque la gente cree que aquí en Caracas se vive mejor. En Caracas, los que estamos en Caracas no vivimos mejor. No. ¿A qué se debe eso? Bueno, mira, nos vamos a lo menos malo. ¿Cómo nos explicarías eso? Sí, fíjate, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, que ciertamente, y esto no es un invento ni mío ni mucho menos tuyo, es evidente que en Caracas la apariencia tiene unos niveles de mejoría, es decir, se vive mejor en Caracas. Pero sabemos que además eso es posible porque todo está centralizado en Caracas a nivel gubernamental. Entonces, sin duda es evidente que
Bueno, aquí tendría que el servicio de la electricidad mantenerse un poco más, cosa que no es cierta. Todos los días, aunque no salga por las redes sociales, aunque todo el mundo no lo diga, todos los días hay sectores de la ciudad, de la gran ciudad, que están sin electricidad. Sin agua, sabemos todos los que estamos en este momento que, bueno, hay sectores donde, como tú muy bien lo mencionabas, no hay agua. No me lo estás preguntando. En el sector donde vivo tenemos una semana que no entra una gota de agua. Tenemos tanques, cada uno de nosotros buscamos la manera. Esa es una realidad. A ver, pero ¿qué es lo que pasa? Yo sí creo que hay un tema, como tú bien señalas. Nosotros, desde el 2017, que recrudecieron muchas cosas, y el 2018, que fue un año muy incierto, como tú lo señalas, entendimos que necesitábamos crear reductos donde pudiéramos de alguna forma, reductos familiares, reductos vecinales, reductos comunitarios, ¿verdad? Donde pudiéramos sentir que los que coincidíamos, pues de alguna manera, pues nos manteníamos allí y nos cuidábamos. Estos reductos han sido atravesados por todos estos niveles de descomposición, claro, por supuesto. Y de lo que se trata en este momento es comprender que esta es una oportunidad para poder afinar lo que estamos observando y lo que tú muy bien mencionabas, qué es lo que realmente queremos y aprender, cosa que es un poco compleja, cómo es este ejercicio del discernimiento. Y el discernimiento no es solamente una cosa en lo individual, es el discernimiento con el otro, es el discernimiento que se da en la medida de poder sentir que comparto ideas contigo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Tú mencionabas un fenómeno que para mí es el más tremendo, uno de los más tremendos, y es el tema de la confianza. Hemos perdido confianza el uno en el otro. Y esa confianza requiere de una nueva manera de abordarla. Tiene mucho que ver con el que podamos mirar, es ponernos de acuerdo y ponerse de acuerdo en cosas muy pequeñitas como en el espacio familiar, en el espacio vecinal, en el espacio comunitario, en el espacio inclusive de un proyecto, requiere porque reconozcamos qué sí puedo yo y con qué no puedo yo. ¿Sí? Entonces, lo que yo te diría es, la representación que está pesando sobre la ciudad de Caracas, donde en Caracas se vive mejor, necesitamos los ciudadanos que estamos aquí y que estamos viendo que hay otros conciudadanos que vienen del interior, es mostrar sencillamente que tenemos que organizarnos en los espacios pequeñitos, en el uso del agua, en el uso de los servicios. Tenemos que ser, y eso hay que ejercitarlo dentro de la propia casa. Yo estoy de acuerdo contigo con que no hay agua y lo que provoca es cerrar la casa y salir, no sé, de la casa y no lavar ni los peroles, ni bañarse con todo. Ni cocinar, ni recibir a nadie. Nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, es mi manera de reaccionar. Totalmente. Pero qué importante, por ejemplo, que eso pudiera esté acompañado en otro espacio de poder reconocer, bueno, cómo podemos de alguna manera colaborarnos, cómo podemos usar de manera racional, inclusive ya no solo los recursos, sino hasta la propia voluntad. No estoy yo en capacidad de hacer determinada cosa. ¿A quién me puedo adicionar? ¿Con quién me puedo juntar? Es reconocer que, mira, no puedo, no me gusta. Entonces, ¿cómo me puedo yo apoyar en otro vecino, en otro miembro de la familia, en otro miembro de mi equipo de trabajo? Porque de alguna manera lo que sí necesitamos entender es que este proceso, yo vuelvo a insistir, sigue siendo absolutamente transitorio. Esto es un proceso que no es estático. Por eso yo hablo de la capacidad de sorpresa, no la perdemos. La capacidad de ilusionarnos con posibles, no con posibles soluciones mágicas, no me estoy refiriendo a eso. Con qué cosas puedo hacer yo como persona, como mujer, como miembro de una familia, como miembro de una... Eventos circunstanciales que te alegran la vida. Por ejemplo, eso fue... la Navidad, pues. Darle el espacio. Necesitamos retomar el tema, por ejemplo, eso de sentirme alegre. Que a lo mejor no voy a poder hacer hallacas, pero ya no las hice el año pasado. Ok, pero ¿qué sí puedo hacer este año? ¿Qué sí puedo hacer para celebrar y no perder ese hilo que tiene que ver con la capacidad y el derecho que tengo a disfrutar que estamos vivos y que estamos aquí? Y que, señores, esto es transitorio. En la medida en que nosotros podamos tocar esta característica resiliente, que no es un decreto ni se compra en la farmacia, es una habilidad
personal, es una posibilidad que habita en todos nosotros y que tenemos que buscar la manera de cómo activarlo. El tema de la resiliencia, el tema de poder confiar. Yo comprendo perfectamente eso, pero tenemos que encontrar la manera de poder confiar en alguien que está a mi lado y poder delegar y poder construir entre otros. Y de alguien que está a cargo, ¿no? De algo tan complicado como lo que estamos viviendo. Totalmente, porque es comprender que, por ejemplo, Thaís, fíjate, en algunos de los programas anteriores lo veíamos con algunos de los invitados. Fuera de Venezuela, ¿qué ha pasado con la gente que se ha ido? O sea, la gente que se ha ido, hay mucha gente que, bueno, está sin duda está más tranquila quizá, posiblemente. Pero mira todo lo que está pasando de Venezuela hacia abajo y de Venezuela hacia arriba. Y por supuesto sabemos, yo personalmente estoy convencida que eso no es una cosa súbita, que surge de la nada, o que surge, por ejemplo, lo decíamos la semana pasada, los chilenos les ha costado mucho, por ejemplo, levantarse después de todo el tema de Pinochet, ¿verdad? Tú vas a Chile y consigues que el chileno por lo general es una gente, bueno, mira, cautelosa, no es una gente total, no es el caso de nosotros los venezolanos. Pero nadie con sensatez puede negar que lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en otros lugares de la región, Bolivia tiene un aditivo social, un aditivo que corresponde a una estrategia. Entonces, comprendamos que Venezuela, nosotros estamos muy mal. Pareciera que estamos terriblemente mal. Digo pareciera porque siempre podemos estar peor y también siempre podemos estar mejor. Eso tiene mucho que ver con lo que finalmente como personas podemos decidir. Pero entender que los que están fuera, en este momento, no están totalmente mejor que nosotros. No lo están. Hay mucha gente muy asustada, preocupada, afuera y dentro, acerca de lo que está pasando, porque se fueron de aquí para evitar lo que ahora están viviendo. Entonces, ¿eso qué se llama? ¿Mala suerte? No, señor. ¿Eso qué se llama? Se llama que es que finalmente todos somos una unidad. Latinoamérica, Venezuela y todos los países somos una unidad. Y lo que está pasando en Venezuela, producto de muchas otras cosas geopolíticas que han ocurrido en toda la región, está teniendo efectos en todo el continente. Entonces, qué importante es que aprendamos a leer la letra chiquita. Qué importante es que dentro de esa oportunidad de recuperar la confianza nos demos cuenta que necesitamos volver al fortalecimiento interno y al fortalecimiento con el que tengo al lado y poder rescatar el derecho que tengo a disfrutar lo poco que puedo tener a mi alrededor, que me puede parecer poco, pero en este momento personal y país es lo que necesito de alguna manera para poder no desmayar y poder conservar de alguna forma ese quantum de energía para mantenerme viva, alerta y por sobre todo en este proceso de fortaleza interna que nos lleva a mirarlo como una cosa transitoria. Pero también viene, Marisol, una etapa muy dura. Sí. Estás hablando de los que están afuera. Y las cifras son terribles, las cifras son de casi 5 millones de personas. Ya, sí. El éxodo, la diáspora. 5 millones de personas son 5 millones de almas rotas en 1000 pedazos. Y con ellos sus familias. Y con es lo que te iba a decir, y con ellos los que se quedan aquí. Sí, claro. También con el alma rota en 1000 pedazos. Sí. No alcanza el dinero, ¿no? La hiperinflación, aun cuando los economistas y los políticos sigan insistiendo en analizar la hiperinflación, porque no quieren explicar que la hiperinflación es un paso obligatorio con todo lo que deja a su paso. Hambre, desnutrición, falta de medicamentos, muertes, ancianos sin posibilidades de atender sus enfermedades crónicas. Todo lo que deja a su paso la hiperinflación es un mecanismo necesario y urgente para instaurar el comunismo. Sí, lamentablemente. Entonces no tiene explicaciones lógicas, ni matemáticas, ni económicas, tiene explicaciones políticas. Y a mí me preocupa que... Ideológica, política. Claro, porque me preocupa que a la gente no le molesta el modelo político, no lo asocian con el problema económico. Quizás dijeran, o están diciendo, pero bueno, que se queden ellos con su chavismo, pero que me resuelvan el problema económico, sin entender que ese modelo político es el que ha traído el hambre,
la desnutrición y la falta de dinero y que alcance el dinero, cómo se te va entre las manos. Entonces comienzas a normalizar con el dólar. Pero no todos tienen acceso a los dólares. Aquí todo el mundo no gana en dólares. Para nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque viene una época muy dura, que es diciembre. Y no te alcanza para nada. Pero entonces están los contrastes. Parece que hay una fiesta decembrina. ¿Y por dónde va pasando esa persona que no tiene a su familia aquí y que no tiene cómo comprar un arbolito, cómo hacer las hallacas o cómo llegar a un pan de jamón, que los precios son escandalosos? ¿Cómo hace esa persona? ¿Cómo le damos un consejo para que no decaiga? Sí, allí yo vuelvo otra vez a lo básico y a lo diría yo inclusive a lo sensorial. Y es que sí, aprender a ver los contrastes significa, aprender a leer los contrastes significa poderlo mirar no desde el lamento, poderlo mirar no desde la tragedia, es poderlo mirar, es de alguna manera poderme conectar con el contraste desde el rechazo a esa polarización y a ese exceso que definitivamente solo muestra el nivel de descomposición. Poderlo mirar así y significaría que entonces no podemos, vuelvo a repetir una cosa que es básica, no podemos comprar ese pan de jamón, tenemos que buscar la manera de encontrar qué pan podemos hacer entre todos. Tenemos que encontrarla entre esa familia. Tenemos que encontrar la manera que poco o mucho, de acuerdo a lo que han sido otros momentos históricos de Venezuela, vamos a tener siempre la oportunidad de podernos conectar con hacer algo entre todos, con poder de alguna manera procurarnos ese plato de comida, que ese plato de comida no es solamente la comida, es lo que hay alrededor. Si nosotros como familia ciframos el disfrute del momento, por ejemplo, porque lo estás citando tú, Thais, el momento de la Navidad alrededor de las hallacas, posiblemente lo vamos a sufrir. Habría que cifrar mi disfrute en torno a la oportunidad de sentarme contigo a la mesa. Por ese plato que a lo mejor no serán las hallacas, no sé si serán bollitos. Y el que me está escuchando aquí y allá, sí, espero que me entienda. Ya está sacando cuenta. Exactamente. No sé si serán bollitos, no sé si será otra cosa, pero es comprender que el disfrute del momento no podemos, tenemos que, por eso hablé de discernimiento antes, no puede seguir amarrado a esa tradición, que no se trata de perderla, se trata de entender que la única manera de no dejarme atropellar por la tristeza y por el desmán de esta descomposición es comprender que la oportunidad de disfrutar ese plato contigo, que eres mi hermana en esa mesa, contigo, que eres mi mamá, contigo, que eres mi papá, contigo, que eres mi hijo, contigo, tiene que partir de mi actitud ante lo que podamos compartir. ¿Esto es resignación? ¿Esto es conformismo? No. Esto, visto así, puede ser la oportunidad de no dejarme arrancar y quitar la oportunidad de celebrar de la vida y de tu compañía y de nuestra compañía como familia. Eso no significa quedarme de manos cruzadas y quedarme esperando pasivamente, de manera inactiva digo, el que las cosas cambien. No, las cosas van a cambiar en la medida en que yo no quiera esta vida. Las cosas van a cambiar en la medida en que yo pueda valorar lo distinto. Las cosas van a cambiar en la medida en que yo me una a otros que piensen como yo. Las cosas van a cambiar en la medida en que yo no acepte y respeto. Pero necesita de una actitud mínima por parte nuestra. Y bueno, yo complemento lo que tú estás diciendo. Creo que son las lecciones aprendidas de la vida de este episodio. Entonces es cuando tú vas caminando por una callecita de Madrid y la persona que va caminando frente a ti lanza un papel en el piso y la señora mayor, de la tercera edad como nosotras, que ha vivido esto, que ha sufrido esto, se agacha y recoge el papel y lo bota, porque entiende lo que le ha costado tener esa tranquilidad para poder caminar a cualquier hora por las calles de Madrid. O la señora que con un bastón le reclama al que está al vehículo que está cruzando la cebra y no la deja pasar a ella. Eso es el aprendizaje. Me costó mucho en la época mala crearme mis espacios
mis espacios bonitos para poder sobrevivir y llegar a esta nueva era, a este nuevo momento, haberlo superado. Así que no vengas tú a tirarme el papel en la calle, no vengas tú a comerte la cebra para que yo, la peatona, no pase. Y eso que dice Beatriz, Taisita, me hace pensar en algo que me surge ahorita, me acordaba porque esto lo conversaba con una amiga hace poco. Es que fíjate, las tradiciones nuestras que nos identifican como venezolanos no se pueden perder, porque tiene que ver con las lecciones aprendidas. Entonces fíjate, una abuela, ¿sí? Una mamá, una tía, un papá, un hermano, que se sienta con su sobrino, con su nieto, y le cuenta cómo se celebraba la Navidad o cómo celebramos la Navidad en otro momento. Y se lo cuenta no desde el dejo, con aquel dejo de la tristeza que no había, que ahora no hay, no, sino con el entusiasmo del que esto es nuestro. Yo les puedo apostar que ese niño, porque finalmente los niños son nuestros grandes maestros, va a tener la gran oportunidad de poder decir, y si no lo podemos hacer ahora, podríamos hacer esto otro. Entonces es poder entender que este es un proceso de reconstrucción que comienza desde el reconocimiento de lo que tú dices, de la lección aprendida y de lo que emocionalmente nos ha movido. Esa es una manera de conectarnos con que nada ni nadie nos puede quitar la sensación de poder sentirnos agradecidos con ser venezolanos. Creo que nos vamos al otro y regresamos en un ratito, ¿verdad? Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Pues sí, ya estamos de nuevo en Buen Provecho. Lecciones de vida, Marisol. Qué bonito todo eso que nos has dicho en el espacio anterior. Y ahora yo te pregunto, ¿sería por eso, por lo que quienes sufrieron la época de Marcos Pérez Jiménez, quienes sufrieron el destierro, la desaparición forzosa de personas que estaban luchando contra esa dictadura, los asesinatos, la cárcel, la tortura, no contaron permanentemente, no le fueron diciendo? Yo lo sé porque yo nací en un hogar donde mi padre estuvo preso político y yo crecí con esas historias, pero no se encargaron los que tomaron las riendas de la democracia de recordarlo en los libros, en los cuadernos, en los libros de primaria, en los de secundaria, en la universidad. Formamos profesionales de todo tipo, pero no formamos personas que defendieran esa democracia y que recordaran permanentemente. Escasamente ya el 23 de enero casi que ni se celebraba en la era democrática al final. Era terrible. Y no veíamos nunca más a los guasineros, solamente los conocen los que son de Acción Democrática, pero el país tenía que saber que habían llevado a hombres a ese antro de horror que se llamó Guasina, a los que montaron en un ring. Habría que repetir permanentemente lo que hemos sufrido a lo largo de estos 20 años para que no se nos olvide y los jóvenes que vayan apareciendo, las nuevas generaciones, defiendan lo que nos ha costado tanto nosotros mantenernos aquí en pie de lucha,
además crípticos, sin que nos perturbe tanto dolor y tanta locura. Sin duda, Thais, mostrar un poco lo que de alguna manera, el desarrollo de lo que hemos sido y lo que nos ha costado, ¿verdad? Y lo que hemos perdido inclusive, es fundamental porque eso es parte de nuestra historia. Y sobre todo al lado de eso, y retomando de nuevo esa frase tuya de las lecciones aprendidas y las lecciones vividas, hay una cosa que es básica. El modelo facilista e inmediatista que vino dentro de los contenidos a desarrollar de ese proceso educativo que ha descompuesto nuestra vida como sociedad, estimuló que todo era muy fácil. Estire la mano y pida. O peor, estire la mano y espere, porque no era ni siquiera pida. Tú lo decías en el espacio Uh-huh. anterior, cuando estábamos conversando, un país que tiene más derechos que deberes, termina como terminamos nosotros. Por ejemplo, ¿por qué? Porque fíjate, claro, ¿por qué? Porque de alguna manera me acostumbro, a eso sí me acostumbro, a estirar la mano y a esperar. Me acostumbro que todo proviene de algo, de alguien que me lo va a dar. Todo me lo merezco. Todo, además. Y sin ningún tipo de esfuerzo, porque el problema no es que te lo merezcas. Como ser humano mereces muchas cosas, pero hay un esfuerzo natural. Cuando un niño hace una tarea y la hace bien, y nosotros lo premiamos, ¿verdad? ¿Qué estamos premiando? Estamos premiando el esfuerzo y la dedicación que ese bebé, que esa niña, que ese niño le puso a su tarea, ¿sí? Y eso es importante, eso es aprendizaje. Cuando yo a ese niño lo sanciono y a lo mejor hoy no tiene televisión porque no cumplió toda su tarea, ¿qué estoy haciendo? Si le ofrezco el castigo y no lo cumplo, lo estoy torturando y además no estoy cumpliendo con una labor pedagógica. Es que todo en la vida tiene una recompensa, tiene un esfuerzo. Y cuesta. Todo debe costar. Esfuerzo, sacrificio, constancia. Por supuesto, si eso no es malo, o sea, al contrario, eso nos ennoblece como seres humanos. O sea, el asunto no es estirar la mano y deme. Entonces, este tipo de modelos, que es uno de los vicios además anteriores, es una de las cosas de ese ejercicio, de esa historia democrática nuestra que de alguna manera tenemos que aprender. O sea, este Estado que se supone que da todo, que no es cierto, no sirve, no funciona para este proceso educativo donde la persona tiene que aprender a reconocer su propio talento, sus propios recursos y aprender de alguna manera a saber que me corresponde demostrar el esfuerzo, la voluntad y el deseo de ser cada vez mejor. Persona, mujer, hombre, ciudadano. Entonces, qué importante es comprender que aquella cosa facilista que nos acompaña, aquella cosa, el vivismo venezolano, son gérmenes. La viveza criolla. Mira cómo terminaron los vivos criollos. Ahí está. Sometidos. Ahí los tiene. 20 años. Ahí los tiene. Perseguidos, con hambre, sin posibilidades de crecer, de competir, porque eso es otra, tienen que competir. Yo veía asombrada hace tiempo una entrevista de un grupo que decía, bueno, menos mal que se fueron los productos americanos o importados, porque así yo no tengo competencia. Bueno, pero sí, lo que tienes que hacer es competir. Pero por favor, la libre competencia estimula la decisión. La libre competencia estimula la decisión y la valoración de lo que hay, ¿sí? En un sentido. Fíjate cómo están regalando allí créditos, proyectos educativos. Creen que el país es rico, que Venezuela es rica. Claro, pero es que además y que lo que tú tienes les pertenece. Eso es manipulación, eso es vil manipulación y la gente que lo está viendo y la gente que nos está viendo tiene que saberlo. Esto es un trabajo manipulatorio. Aquí el tema de los contrastes, el tema de todo lo que tiene que ver con esta miseralización de la vida, esta depauperización de los sueños, corresponde a estas medidas, a estas cosas manipulatorias, donde lamentablemente nos muestran una cosa que no es un contraste más. Ahí está pintado un país que no existe. Si las escuelas están derrumbadas, si los maestros están haciendo huelga, huyendo, las enfermeras están pidiendo, y los enfermeros, pidiendo que les compongan el hospital, ¿de qué estamos hablando? Entonces, fíjense que los contrastes están en la calle, queridos amigos, pero también están en estas expresiones manipulatorias que nos hacen creer que estamos viviendo un país que no es cierto. Entonces, vuelvo al ejemplo de la abuela, al ejemplo del abuelo, al ejemplo del tío y al ejemplo de la tía, etc. En esa lección, en esa historia, en la narrativa de esa tradición de lo que significaba
la Navidad venezolana, lo que significan las costumbres nuestras. También tiene que estar presente el que en este momento esto no lo vivimos, no solo porque, bueno, no tengo la plata, hijo, no tengo la plata, no, sino porque hay toda una serie de condiciones que como ciudadanos, y a ti te toca ser ciudadano mañana, mi amor, desde ahorita, caramba, nos dejamos quitar creyendo que las cosas eran fáciles. Todo en la vida tiene un esfuerzo, todo en la vida tiene una razón de ser. Entonces, aprender a ser buen ciudadano, aprender a saber que tengo derechos, pero también tengo deberes, como los tengo aquí en casa, es parte de lo que cada uno de nosotros, al lado de la tradición, nos permite recuperar la confianza, la esperanza, sobre todo para nuestros muchachos. Sí, sobre todo no acostumbrarnos a la injusticia. Convivimos con presos políticos. Sí. Esa es una parte de la historia, de las páginas de la historia que se están escribiendo con mucha vergüenza para el pueblo de Venezuela. El día de mañana, el futuro, los jóvenes del futuro, las nuevas generaciones se van a preguntar, ¿y cómo ese país pudo dormir tranquilo con más de 600 presos políticos? Porque bueno, sabrán lo que eso significa, ¿no? El nivel de retroceso y barbarie que una sociedad pueda tolerar presos políticos. Vamos a una pausa y al regreso ya se terminó el programa y vamos a hablar de la presentación que vamos a hacer Neomar y yo esta tarde en el Buscón. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, Thaísita, cuéntanos eso que va a ocurrir esta tarde, porque hay mucho interés y mucha emoción por allí al respecto. Sí, bueno, primero, y voy a hablar en nombre de Neomar y en el mío propio, nos sentimos muy honrados de haber sido elegidos para presentar el libro del doctor Enrique Salas Romer, El futuro tiene su historia, el reto de comprender. Importante. El doctor Salas Romer nos lleva por de su mano por distintos episodios de la geopolítica mundial. Lo primero que sorprende es que un político escriba un libro. Y cuando él escribe este libro, nos está diciendo que es un hombre sumamente culto. Claro. Y cuando leemos el libro, vemos la cantidad de información que maneja a nivel histórico, a nivel geopolítico, regional, nacional, las comparaciones que hace, crea unos círculos y unos hilos para, bueno, y la explicación no lo voy a decir porque es el tema de Neomar esta tarde, ¿no? Para que vayan. Nos indica que, nos recuerdan, o sea, no puedes dejar de pensar, caramba, este señor pudo haber sido presidente de Venezuela. Era el contendor, su contraparte era Hugo Chávez Frías hace casi ya 20 años. Sí. ¿Y qué hubiese sido de Venezuela? Porque si bien han pasado 20 años, en esa época todavía, ya era un hombre culto, ya era un hombre que podía predecir y decir, caramba, en el último debate de televisión dijo, bueno, el que gane uno de los dos cambiará la historia de Venezuela. No se equivocó. Uno de los dos, con su inteligencia o no, pues cambiará los destinos del país.
Más que con su inteligencia está ahí, perdona que te interrumpa, con el resentimiento o no. Creo que sí, déjame porque ver si consigo la cita textual, ¿no? Porque es que el gran problema nuestro, y fíjense como mientras tú consigues esa cita, es que lo que se impuso durante 20 años fue el resentimiento, el no reconocimiento, la historia de lo excluido. Eso fue lo que se impuso y eso fue lo que pasamos a respirar y a consumir los venezolanos. ¿Cómo tengo yo ahora, verdad? ¿Cómo todos pasaron de alguna manera a sentirse fuera de un espacio? Hasta el punto de la miseria. Fue un espacio emocional. Nosotros éramos de alguna manera una sociedad que se sentía parte, ¿sí? Parte de algo. Pero había una cantidad de excluidos, ciertamente. Y eso fue lo que capitalizó, y eso fue lo que cambió esta historia. La exclusión, la sensación de sentir que no tengo un lugar. Ese fue el discurso. Ese fue el discurso que creó polaridades, revancha. Ese fue el discurso que se impuso ante la posibilidad del desarrollo, del bienestar. Ese fue el lamentable contenido de este programa educativo que nos ha descompuesto completamente como sociedad. Y sí habían injusticias. Bueno, yo estuve Sí, claro, 17 años en había. derechos humanos, puedo decir que sí, al país había que Claro. ponerle un poco de orden. Sí. La gente pedía justicia, pedía un poco más de que las desigualdades que también existían fuesen superadas, que la gente fuese escuchada, atendida. Claro. Esto que acaba de hacer Piñera en Chile, atender, escuchar, ¿no? Pedir disculpas. Y después pedir disculpas por no haber entendido que había una parte de la población que estaba pidiéndole cosas y no los escuchaba. Pero lo que a mí me lleva a aceptar la lectura de este libro es básicamente esto, que Enrique Salas Romer pudo haber sido el presidente de Venezuela y que nosotros, y esto tiene que quedar para la historia, tomamos la decisión, Marisol. Sí. Unos de votar por Hugo Chávez Frías, otros de quedarse en su casa. Y los que fuimos a votar por Salas Romer no logramos ganar con él porque íbamos divididos como grupos democráticos y otros decidieron no ejercer su legítimo derecho al voto para evitar que llegara Hugo Chávez Frías. Este juicio de la historia también están dando de cómo Venezuela prefirió un teniente coronel venido a menos y además golpista ante un hombre que era un demócrata. Entonces eso es lo que vamos a ver esta tarde, entre otras cosas. Neomar va a hacer el análisis profundo del libro, yo voy a hacer la presentación, va a haber muchas personas nos han llamado porque hay interés y yo lo acepto el reto porque sé lo difícil que es para alguien escribir un libro y lo difícil que es que alguien te lo lea, te lo presente, incluso te haga el prólogo o el pequeño blurb que está siempre en la contraportada. Por eso acepto este reto. Neomar también ha estado muy preparándose para esto, se siente también muy honrado y bueno, quiero invitarlos a todos a que nos acompañen esta tarde en el Buscón, Paseo de las Mercedes y tú vas a estar ahí. Ahí estaremos, así será. Despide. Mi querida audiencia, de verdad que este ha sido yo espero que ustedes lo hayan también saboreado y disfrutado y además tengan por supuesto digamos una muy buena tarde, este programa estupendo del día de hoy y como siempre agradecerle a quienes hacen posible que estemos aquí, en la dirección general de la estación, a Jaime Nestares, en la gerencia de producción, a Willy Zarcaya, en la producción del programa, a Carlitos Lara, en los controles, a César Arteaga, y por supuesto a ustedes que nos reciben con tanto cariño y con tanta disposición todos los días, y sobre todo los jueves, y hoy especialmente muy, muy querido, deseándoles por supuesto la mejor tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.